Significado de psicosis. ¿Qué es psicosis? Psicosis o psicosis es un conjunto de trastornos mentales que pueden obedecer a causas tanto psíquicas como orgánicas. El trastorno psicótico es un indicador grave de la presencia de alguna enfermedad mental que debe ser tratada. Las enfermedades más comunes que se identifican con la psicosis encontramos la esquizofrenia, la paranoia y el trastorno bipolar. Las personas que sufren este trastorno son llamadas psicóticas, que no se debe confundir con el término psicópata. Algunos de los síntomas de la psicosis son: 1. Desórdenes graves del sentido de la realidad. 2. Delirios. 3. Alucinaciones. 4. Desórdenes de la personalidad y de los estados de ánimo. 5. Alteraciones de juicio. Y 6. Trastornos del pensamiento. Para el psicoanalista Sigmund Freud, la psicosis obedece a causas externas, es decir, es provocada por un conflicto entre el yo y el mundo exterior, que desencadena en el individuo delirios que constituyen la reconstrucción de la parte de la realidad que resultó dolorosa para el sujeto. En este sentido, la psicosis para Freud supone una pérdida de la realidad. Etimológicamente, la palabra psicosis se compone de las raíces griegas, psicho, que significa alma, actividad mental, y el sufijo, sis, que en medicina designa estado irregular o enfermedad. Película Psicosis. La película, que tiene como título original Psicho, estrenada en 1960 y dirigida por el afamado director Alfred Hitchcock, ha sido lamentablemente mal traducido al español. Psicho en inglés es un diminutivo despectivo para referirse a un psicópata, una persona loca y mentalmente enferma desde el punto de vista social. La traducción correcta debería ser psicópata. Psicosis infantil. La psicosis infantil es aquella que afecta a niños desde una edad muy temprana, hasta los 12 años. Su aparición puede ser precoz, antes de los 6 años, como ocurre en los casos de autismo, Asperger, Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo. Asimismo, puede presentarse de manera más tardía, entre los 6 y 12 años. Algunos factores que pueden anunciar la aparición de psicosis en la infancia son manifiestas dificultades de aprendizaje, así como problemas de comportamiento y de tipo afectivo. La psicosis infantil se caracteriza porque el niño tiene problemas para distinguir entre la realidad interna y la externa, alucinaciones, delirios, excesiva ansiedad, conductas obsesivas y fóbicas, resistencia al cambio, experiencias perceptivas deficientes, pérdida del lenguaje o problemas para adquirirlo, trastornos en el comportamiento motor, torpeza en los movimientos, conductas agresivas, depresiones, y puede venir acompañada de desórdenes en el sueño, en la alimentación, así como una manifiesta necesidad de aislamiento. Todo esto, desde luego, afecta severamente el desarrollo y la personalidad del niño. Psicosis orgánica. Bajo el concepto de psicosis orgánica se agrupa un conjunto de anormalidades psicológicas y conductuales que obedecen a una alteración de la estructura o de la función del cerebro, y que pueden manifestarse de manera temporal o permanente. En este sentido, cuando no existen causas psiquiátricas evidenciadas, se opta por considerar que puede tener un origen orgánico. En estos casos, se consideran lesiones o enfermedades orgánicas, como traumatismos, infecciones o tumores, como posibles motivos de psicosis orgánicas. Asimismo, el abuso de drogas o alcohol se considera que es un potencial detonante de esta psicopatología. Psicosis puerperal. Como psicosis puerperal se conoce el trastorno psíquico que se presenta en mujeres que han dado recientemente a luz, y que puede presentarse horas o, incluso, semanas después del parto. Se debe a múltiples factores que van desde el estrés asociado al alumbramiento, hasta trastornos fisiológicos o psicológicos, todo lo cual puede propiciar una desorganización psíquica.
Se caracteriza por una pérdida generalizada de la relación con la realidad, la irrupción de delirios y alucinaciones vinculadas con el bebé, así como por trastornos en el lenguaje y en el comportamiento, desorden o catatonia. Conductas asociadas a la psicosis puerperal son también los cambios repentinos de humor, la ansiedad, así como las alteraciones motoras y desórdenes en el sueño. Psicosis maníaco-depresiva. La psicosis maníaco-depresiva, actualmente redefinida como trastorno bipolar, es un trastorno de los estados de ánimo que se caracteriza por accesos maniáticos, donde el individuo experimenta explosiones de euforia, animosidad y energía, o, al contrario, episodios depresivos, donde cae en un profundo estado de tristeza y minusvalía, los cuales pueden alternarse o sucederse. Quienes padecen psicosis maníaco-depresiva suelen oscilar entre uno y otro estado de ánimo, y experimentarlos con una gran intensidad. Psicosis senil. La psicosis senil es un trastorno psíquico que afecta a las personas de la tercera edad. Se debe, por lo general, a alteraciones orgánicas vinculadas al proceso de envejecimiento. Se caracteriza por una manifiesta pérdida de la relación con la realidad, trastornos del pensamiento abstracto y en el juicio, deterioro de la memoria, modificaciones de la personalidad, así como fases de confusión, desconfianza e irritabilidad. Como tal, afecta significativamente el desenvolvimiento normal del individuo, sus relaciones sociales y capacidades laborales.